Las 6 en Canarias. Esto es Capital Intereconomía. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es martes, es 29 de abril, es el día después del apagón, el día en el que España intenta recuperar poco a poco la normalidad tras ese colapso total provocado ayer por el corte del suministro ibérico en la península durante varias horas. Corte eléctrico que provocó el caos en el transporte, en las comunicaciones y prácticamente en todo tipo de actividades, sin que por el momento, casi 20 horas después, se hayan aclarado las causas. En 5 segundos, tan solo en 5 segundos, perdimos el 60% de la generación eléctrica, provocando el mayor apagón de toda la historia de España, como explicaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anoche en su comparecencia desde la Moncloa. Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado. Pues soy uno de los afectados. Red Eléctrica acaba de publicar que a las 6 de la mañana se había recuperado ya más del 99% de la demanda peninsular, con una producción superior a los 21.200 megavatios y que el 100% de las subestaciones de la red de transporte están ya en servicio. Mientras tanto, los trenes van recuperando muy paulatinamente, muy poco a poco, la normalidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado esta madrugada en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X, el restablecimiento para este martes del servicio de trenes de alta velocidad. Ha dicho que con el máximo servicio posible, pero que la idea era empezar a las 6 de la mañana con ese máximo servicio posible, pero que se necesitaba algo más de tiempo para precisar. Es lo que decía en un mensaje en su red social el ministro. Hasta 30.000 personas se quedaban ayer retenidas en vagones de trenes y metros. Uno de los afectados, nuestro compañero de disidencia deportiva, Jaime Herrero, que venía en un AVE desde Sevilla a Madrid. Pues soy uno de los afectados por el gran apagón. Estaba en el AVE volviendo de Sevilla de cubrir la final de la Copa del Rey a la altura de Brazatortas, un pueblo de Ciudad Real. Nos hemos quedado parados, hemos salido, afortunadamente rápidamente han llegado los vecinos con agua, con comida. Hemos empezado a repartirlas a todo el mundo, sobre todo a las personas mayores, a los niños, a las embarazadas. Y después de 6, 7, 8 horas allí, nos han recogido en los autobuses y estamos ahora mismo aquí en un pabellón de Puerto Llano. Pasaremos aquí la noche y esperando a ver qué noticia nos dan mañana por la mañana. De momento nosotros bien, afortunadamente no ha sido ninguna desgracia ni ninguna tragedia, pero sí que es verdad que hay niños y personas mayores que necesitan comida y necesitan bebida. El servicio de trenes de cercanías de la Comunidad de Madrid va a circular al 50% este martes, mientras que su homólogo en Cataluña, Rodalies, lo va a hacer al 60%, es lo que ha anunciado Renfe esta madrugada, aunque hay algunas líneas de tren de Andalucía, por ejemplo, que siguen sin tensión. Metro de Madrid ha publicado en Twitter también en la última hora, dice que permanece sin servicio y recomienda el transporte por superficie. Siguen trabajando para restablecer el servicio, decía esa información, con plenas garantías, y que van a informar por esa vía a través de Twitter de la reanudación del servicio. Con el objetivo de facilitar la movilidad en la Comunidad de Madrid, todos los autobuses interurbanos serán gratuitos a lo largo del día, también el servicio de cercanías cuando se vaya restableciendo, y hasta 8 comunidades solicitaban ayer la declaración de emergencia nacional, por lo que el gobierno asume la dirección en Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Los colegios van a ir volviendo hoy a la normalidad
pero lo van a hacer, eso sí, a diferente ritmo. Por ejemplo, Castilla-La Mancha y Galicia no van a abrir los centros educativos. Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana suspenden para hoy la actividad lectiva, pero sí van a abrir las clases para poder recibir a los niños. Vodafone, por ejemplo, cifra en un 60% el tráfico móvil que se había recuperado ya esta madrugada, y la prensa internacional habla de caos en España. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha mantenido una conversación telefónica también con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, al que ha ofrecido la ayuda de su país. Ha dicho en Twitter Zelensky que siempre estaremos dispuestos a ayudar a nuestros amigos. Hoy se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el rey, y se espera que en las próximas horas el gobierno dé explicaciones de las causas y del origen del apagón. Saludo hasta hora de la mañana, 7 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias, a Ana Ercoreca, es la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Atrapada también, has pasado la noche fuera de casa porque creo que venías de Zaragoza a Madrid, ¿no? Sí, yo iba a Madrid a una reunión, salí de Zaragoza a las 12 menos cuarto y a eso de las 1 menos algo nos dijeron que se paraba el tren por un problema eléctrico y no nos dieron más información. Estuvimos en el tren, dentro del tren hasta las 5 de la tarde, nos dijeron que nos remolcaban hasta llevarnos a Guadalajara. Y allí en la estación de Guadalajara hemos estado desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Lo peor que ha sido es que no había cobertura, no teníamos posibilidad de contactar con nuestras familias, nadie sabía que estábamos allí, hasta que a eso de las 7 pasadas Protección Civil, a través de varias personas que bajaron a Guadalajara, informaron que había 2 trenes, porque se unieron a través de 2 remolques, nos unieron total de unas 1.000 personas, y a eso de las 11 de la noche, primero mayores y niños, y después al resto nos fueron bajando en autobuses, y ahora estamos en un polideportivo de Guadalajara donde hemos pasado la noche, y estamos esperando a que nos lleven a Madrid en autobuses. Hay gente de otros países también y otros, como otra compañera que estábamos aquí las dos, que íbamos a Madrid pero volvíamos en el día. Entonces, bueno, veremos a ver qué hacemos y cómo volvemos a Zaragoza. No os han dado plazo todavía, ¿no? Por ejemplo, en otros aves, en ese que comentábamos de nuestro compañero de incidencia deportiva, en Puerto Llano ya sí que les han llevado a la estación y que están esperando a coger un tren. ¿A vosotros, Ana, no os han dicho nada todavía? No nos han dicho nada. Lo único que nos han dicho es que a las 6 de la mañana han abierto el desayuno, que Protección Civil se ha portado muy bien y muy atentos con todos los que estamos aquí, que estaremos en total unas 500 personas en el polideportivo, y ahora sí que ya a las 7 van a fletar autobuses para llevarnos a la estación de Madrid, de Atocha, y una vez que lleguemos allí nos darán información de qué es lo que va a pasar. Hay gente que tiene como final destino Madrid, pero hay otros tantos que o hacían enlace porque se iban a otros sitios o nosotras que nos volvíamos en principio a Zaragoza. Entonces, bueno, pues a ver qué nos dicen, si se restablece las vías de circulación, como ha dicho el ministro de Fomento, y a esperar. Hay mucha gente esperando, hay mucha gente, Ana, en tu situación, gente que no va a poder llegar hoy a trabajar, que no le va a ser fácil o que le va a ser directamente imposible. Como inspectora de trabajo, como presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, la gente que esté afectada por esa situación, ¿cuál es la realidad para el día de hoy? ¿A qué tiene derecho? ¿A qué no tiene derecho? Todos los trabajadores, tanto en el día de ayer, que no pudieron acceder a su puesto de trabajo, que se tuvieron que quedar como nosotros en Guadalajara, como por hoy, que no puedan acceder porque por el estilo de las vías no sea recomendable o porque no puedan acceder a sus puestos de trabajo. Tienen un permiso retribuido no recuperable. Es un permiso que no puede ser ni sancionado ni despedido por hacer uso de este permiso. Este permiso se activa a raíz de la DANA, se incorpora al Estatuto de los Trabajadores y es un permiso que tiene una duración de 4 días, que es retribuido y que se puede prorrogar. Y una vez que pasen estos 4 días, todas las empresas podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor por estos días que han tenido las empresas cerradas, porque ayer, al producirse el apagón, muchas empresas y tiendas tuvieron que cerrar. Otras que tienen ciclos de 24 horas con 3 turnos, pues también tuvieron que cenar y habrá pérdidas que tendrán que tenerse en cuenta y que se podrán solicitar los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, no solo por ayer, sino también por los días que no se pueda trabajar por culpa del apagón. Pues Ana Ercoreca, desear que os den información, que os den noticia
lo antes posible y que lleguéis cuanto antes a Madrid y que el día sea lo más normal posible. Ana Erkoreka, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, nuestra primera conexión hoy aquí en Capital Intereconomía. Que vaya bien, Ana, y gracias por atendernos. Gracias a vosotros por informar. Gracias. Estaremos informando. Normalidad que vamos a ir recuperando poco a poco, se lo vamos a ir contando aquí a medida que vayamos teniendo más información, más detalles, ver cómo se van restableciendo no solamente ese suministro, que como ya los contábamos, dice Red Eléctrica que está recuperado a más del 99%. La Dirección General de Tráfico, por cierto, insiste en evitar la carretera cuando no sea estrictamente necesario y confirman también desde el Gobierno ese dato, desde el Ministerio de Transición Ecológica, ese 99% que se ha ido de suministro eléctrico que se ha ido recuperando a lo largo de toda la madrugada. Les iremos contando más cosas puntuales. 7 y 10 de la mañana, miramos más allá del apagón, del que estaremos muy atentos esta mañana, como no podía ser de otra manera, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, y les contamos otras noticias, otros titulares que nos trae este martes. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Porque hay vida y hay luz más allá del apagón, hay información económica, información geopolítica. Por ejemplo, en Canadá, donde Roberto Sol, Mark Carney, ha ganado las elecciones. Buenos días. Buenos días. Las primeras proyecciones apuntan a una victoria segura del líder del Partido Liberal y el expresidente del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Carney continuará como primer ministro del país, cargo que ocupa desde marzo tras la renuncia de Justin Trudeau, y se hace con la victoria en unos comicios que han estado marcados por el pulso comercial con Donald Trump, al que acusa de traicionar a Canadá. Y ahora los americanos quieren nuestra fuerza, quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, quieren nuestro país. Es cierto que el presidente Trump ha traicionado a Canadá, lo ha traicionado y ha roto la economía global. Un Donald Trump que precisamente cumple hoy sus primeros 100 días de poder tras su regreso a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos lo va a celebrar en un acto en el condado de Macomb, en Michigan. 100 días que han estado marcados por la imposición de aranceles a sus principales socios comerciales, su intención de controlar Groenlandia o los intentos de llegar a un acuerdo de paz en Oriente Medio y Ucrania. Y mientras tanto, China insiste en que no hay conversaciones arancelarias en marcha con Estados Unidos. Pekín vuelve a negar que esté hablando con Washington para resolver las disputas comerciales, a pesar de que desde Estados Unidos aseguran que sí se ha mantenido ese diálogo. Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna conversación sobre aranceles, decía el ministro de Relaciones Exteriores de China, Yu Jiakun. Vladimir Putin declara otra tregua de 3 días en Ucrania. El presidente ruso declara tregua temporal de todas las hostilidades en el frente ucraniano del 8 al 10 de mayo con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, pero advierte de que Moscú responderá si Kiev viola el cese del fuego. El Zelensky criticaba anoche esta decisión y señalaba que lo que necesita es un alto el fuego total y no de unos pocos días. En Ucrania no queríamos ni un solo segundo de esta guerra y siempre decimos que estamos dispuestos a trabajar lo antes posible con todos los socios que puedan ayudar a establecer la paz y garantizar la seguridad. Por lo demás, y ya en clave económica, para hoy estaba previsto, y así será, que el Instituto Nacional de Estadística publique a las 9 el avance de la contabilidad nacional del primer trimestre del año. Dato avanzado del PIB después de que en 2024 la economía española creciera un 3,2% tras avanzar un 0,8% en el último trimestre del año. El INE también va a publicar esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de abril después de que la inflación se moderase en marzo 7 décimas y se situara en el 2,3% interanual. También previsto para hoy, y veremos cuáles son los planes del gobierno, si finalmente se celebra o no con normalidad el Consejo de Ministros que tenía previsto aprobar hoy la reducción, Roberto, de la jornada laboral. Así es, reducción a 37 horas y media a la semana manteniendo el mismo sueldo, una medida que cuenta con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal y que tendrá que pasar luego por el Congreso. El Consejo de Ministros prevé dar luz verde también este martes al PERTE, destinado a fomentar la industrialización de la construcción de viviendas y contribuir a reducir sus precios, un plan que cuenta con una inversión pública de 1.300 millones de euros en 10 años. Y en clave empresarial, enseguida vamos a mirar al mercado porque vamos ya conociendo resultados empresariales, entre otros estábamos pendientes en España de conocer los de BBVA, que siempre es puntual a la cita antes de las 7 de la mañana y de momento no están colgados esas cuentas en la CNMV, así que estaremos muy
atentos a ella. Sí que tenemos, por ejemplo, cuentas del banco británico HSBC, ingresos que caen un 15% hasta los 17.600 millones de dólares en el primer trimestre. También ganancias de Novartis, que suben un 40%, beneficio por acción hasta 1,83 dólares. Tenemos también cifras de Lufthansa. En el primer trimestre aumentaron los ingresos un 10% hasta los 8.100 millones de euros. Y enseguida, pendientes de más resultados, como por ejemplo algunos que nos van a llegar, Roberto, desde los Estados Unidos. También porque tenemos las cuentas de Coca-Cola y de Pfizer. Además, Endesa celebra su Junta General de Accionistas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Durante el día aumentará la nubosidad en gran parte del país y alguna lluvia débil y aire húmedo en el Mediterráneo y Canarias, especialmente en el norte de las islas montañosas. Temperaturas máximas en descenso en los litorales del Levante y sureste peninsular y Canarias, en aumento en el resto de la península y Baleares. Aumentan las mínimas en la mitad norte, notables en el Cantábrico, y soplarán vientos de componentes este y sur, entre flojos y moderados, que en Alborán y Estrecho llegarán a intervalos fuertes, rachas ocasionalmente fuertes en la provincia de Sevilla e interior de Málaga. En Canarias soplarán vientos moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La diversión en familia nunca fue tan fácil. Solo hasta el 11 de mayo tu bono Parques Oro con un 40% de descuento. Cómpralo ahora por solo 125 euros y ahórrate hasta 84 euros. Disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Condiciones en bonoparques.es. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Son las 7:18 de la mañana, ahora menos en Canarias, muy pendientes de toda la última hora que vayamos conociendo y que le podamos ir contando relativa a esa recuperación poco a poco, paulatinamente, de la normalidad, esa 99% del suministro eléctrico ya recuperado, según publicaba hace unos minutos Red Eléctrica, ahora de las 6 de la mañana, mientras seguimos esperando que se aclaren a lo largo del día las causas que llevaron a ese apagón, a ese cero energético, ese apagón histórico que vivimos ayer en toda España y en Portugal. Vamos, mientras tanto, intentando recuperar también nosotros la normalidad, mirando al mercado, al que no pudimos mirar ayer porque no teníamos pantallas. Bolsa de Madrid, Ángeles Lozano, que operó con normalidad y que cerró ¿cómo?
porque estábamos todos a otra cosa. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues cerró con subidas del 0,75%, hoy parte desde 13.456 puntos. Ayer el mercado operó con normalidad. Podríamos establecer un paralelismo con hospitales, por ejemplo, cuentan con sus propios generadores y eso permitió que los cambios, las operaciones se siguieran produciendo. Tienen un protocolo para este tipo de circunstancias y por eso, aunque no veíamos lo que estaba pasando en el mercado, los inversores sí que estaban pudiendo operar. En Portugal también se pudo operar, pero el índice PSI se desmarcaba con caídas. Pues ya que estamos, y hoy sí tenemos pantallas, dime cómo vienen los futuros en Europa a esta hora de la mañana, Ángeles. Vienen con subidas suaves. El futuro del DAX arriba un 0,18%. El del FT100 de Londres en la misma línea subió un 0,2% y los futuros del CAC 40 de París y del Eurostoxx 50 subiendo en torno a un 0,10%. Futuros americanos, ¿cómo los tenemos? Roberto Sol, buenos días de nuevo. Operando planos, pero en verde. El Nasdaq 100 sube ahora mismo un 0,12% y el Dow Jones un 0,10%. Subidas para el S&P 500 del 0,07%. Bolsas asiáticas cotizando a esta hora de la mañana, ¿cómo? Pues recordemos primero que el Nikkei de Tokio no opera porque es el día del emperador, es festivo en Japón. Tenemos a Shanghái cayendo un 0,12%, al Hansen operando con una subida del 0,13% y el Kospi coreano, el más destacado, con una subida casi del medio punto. Pues vamos al detalle porque tenemos protagonistas y tenemos, sobre todo en Europa ya, muchos resultados empresariales. Y comenzamos mirando a Asia con protagonismo y el foco puesto en China, que vuelve a negar, Roberto, que haya conversaciones con Estados Unidos para reducir los aranceles. Niega esas últimas palabras de Donald Trump y de sus asesores, que aseguraba los últimos días que ese acuerdo estaba en camino. Wu Yakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, aseguró que China y Estados Unidos no están involucrados en ninguna consulta o en ninguna negociación sobre los aranceles. Más cosas. El Ministerio de Comercio allí en China asegura que las aerolíneas chinas y Boeing han sido gravemente perjudicadas por los aranceles comerciales de Estados Unidos. Además, el organismo aseguró que estas políticas podrían interrumpir gravemente las cadenas de suministro globales y el mercado de la aviación y que tanto las aerolíneas chinas como Boeing sufrían de obstáculos a la inversión comercial. El gigante asiático insta a Estados Unidos a crear un entorno estable para el comercio y la inversión. Tenemos también sobre la mesa, Roberto, una encuesta del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional. Dice que casi la mitad de los exportadores chinos planean reducir su exposición a Estados Unidos. Los encuestados esperan que los aranceles detengan la economía bilateral que hay entre las dos regiones. De los 1.100 exportadores encuestados, alrededor del 75% planea expandirse a los mercados emergentes para poder cubrir la falta de negociación con Estados Unidos. Vamos con protagonistas empresariales. Comenzamos con el minorista electrónico chino Temu. Asegura que comienza a agregar cargos de importación de alrededor del 145% debido a los aranceles de la administración Trump. Este aumento de los precios hará que algunos productos cuesten casi el doble. Los artículos importados a Estados Unidos pueden estar sujetos a cargos de importación. Su rival Shein también ha subido los precios en la web, pero no se aprecia ningún cargo de importación. Y Sony estudia la escisión de su negocio de chips. Según Bloomberg, la compañía buscaría así optimizar sus operaciones y concentrarse más en el sector del entretenimiento. Según fuentes anónimas, esta operación podría hacerse dentro de un año. La compañía pretende dar mucha participación a sus accionistas, aunque se quedaría con una parte. Más nombres propios. Mitsubishi Electric aprueba la recompra de hasta 60 millones de acciones, lo que representa el 2,89% de sus acciones en circulación, por un máximo de 100.000 millones de yenes. La recompra se llevará a cabo mediante transacciones en el mercado de la Bolsa de Tokio entre el 30 de abril y el 31 de octubre. La coreana Daewoo Engineering and Construction presentaba resultados del primer trimestre en el que obtiene un beneficio operativo de 151.000 millones de wones, lo que viene a ser un 32% más que el año pasado. Además, también publicó la japonesa Hitachi, donde sus beneficios aumentan un 26% en el ejercicio fiscal 2024. Y en la agenda de hoy, además de que en un momento a otro presente cuentas Samsung Electronics, ¿qué más tenemos, Roberto? Pues recordemos ese día festivo en Japón, o sea que estamos muy atentos a las declaraciones de Christopher Kent, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia. Nos vamos desde hacia Estados Unidos, donde los índices acababan planos la sesión anoche en Wall Street, con el Dow Jones subiendo un 0,28%, tímidas alzas para el S&P 500 del 0,06%, caídas
Roberto, para el Nasdaq del 0,06%. Signo mixto en las bolsas tras las palabras de Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, que afirmó que no estaba al tanto de ninguna conversación con China. Donald Trump aseguró que estaba atendiendo varios acuerdos comerciales, pero que es físicamente imposible atender a todos. En un día sin referencias macroeconómicas ni declaraciones de miembros de la Fed, el que se habló fue el inversor multimillonario Ray Dalio. El dueño de Bridgewater Associates aseguró en su cuenta de X que ya es demasiado tarde para que las disrupciones causadas por los aranceles se estabilicen. Además, añadió que hay más problemas aparte de los aranceles, ya que estamos al borde de que el orden monetario, el político interno y los órdenes mundiales internacionales se desmoronen debido a fundamentos malos e insostenibles que pueden verse y medirse fácilmente. Vamos con protagonistas en Wall Street, en una semana plagada de resultados empresariales. Ayer el más destacado fue el de Domino's Pizza, la cadena de restaurantes que presentaba un beneficio por acción de $4,33, superior a los 3,58 del mismo periodo del año anterior. Sus ingresos aumentaron un 2,5% hasta los $1.100 millones. Eso sí, los analistas esperaban que llegara a los 1.130. Sus acciones suben este trimestre más de un 6%. Así explicaba los resultados de la compañía la CNBC Russell Weiner, CEO de Domino's. Pero a corto plazo, mira, tuvimos un trimestre en el que fallamos un poco, pero nosotros ganamos en cuota de mercado. Crecimos en cuota de mercado, aumentamos la cuota de mercado casi un punto cada año desde que Jim y yo llevamos aquí 16 años y por eso creo que en relación con el resto de la categoría, eso es lo que la gente buscaba. Y luego hablamos de lo que tenemos para el resto del año. Esto fue probablemente el trimestre más ligero en cuanto a grandes iniciativas. En trimestre segundo hemos rellenado la corteza, en el trimestre tercero y en el cuarto estaban en DoorDash. Así que tenemos mucho más por venir. Nombre propio también, Amazon lanza al mercado el satélite Kuiper para intentar competir así con el Starlink de SpaceX. El objetivo es alcanzar los 8.000 satélites Starlink que tiene SpaceX en el mercado. Según la Comisión Federal de Comunicaciones, Amazon podría contar con más de 1.500 para el año 2026. Brad Smith, presidente de Microsoft, declaraba ayer que Estados Unidos no puede darse el lujo de quedarse detrás de China en cuanto a ordenadores cuánticos se refiere. Para Smith, desde la administración Trump tendría que invertir más para poder superar a China. De no hacerlo, para él se pondría en peligro la competitividad económica y la seguridad. Y para hoy, en la agenda de este martes en Estados Unidos, en Wall Street, ¿a qué referencias, a qué protagonista, Roberto, vamos a mirar? Miramos a la balanza comercial de marzo, el índice Redbook de ventas minoristas, el índice de precios de la vivienda y la encuesta Hold de empleo. Además, publican resultados Visa, Coca-Cola, SP Global, Pfizer, UPS, Mondelez Internacional, PayPal y Starbucks. Sí, 7:26 de la mañana, pendientes de las pantallas, pendientes de conocer, entre otras, las cuentas del BBVA previstas para este martes y demás protagonistas empresariales. Antes, recordamos rápidamente cómo fue la sesión de ayer, no solamente en el IBEX, ya contábamos que operaba con normalidad y cómo cerraba la bolsa española. Miramos también a Europa y buscamos algún protagonista del día, del lunes de ayer en Europa. Bueno, para empezar, decimos que ayer lo mejor al cierre fue para Unicaja, subió un 2,74% tras la publicación de sus cuentas. Acciona ganó un 1,93% y Santander un 1,85%, con los inversores atentos a la posible venta de su negocio en Polonia. La entidad reconoció que hay negociaciones, pero de momento no se ha producido ningún acuerdo. Las mayores caídas para Solaria, bajó un 1,6%, Amadeus perdió un 0,9% y Mapfre un 0,38%. Estuvimos muy pendientes del posible dictamen de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell. Las consecuencias del apagón también retrasaron la reunión y la publicación de ese dictamen. La renta variable europea se esforzaba por mantener la senda alcista predominante en las dos sesiones anteriores, pero las compras se suavizaban. Como les decíamos antes, el índice PSI 20, el principal indicador de la bolsa portuguesa, perdía un 1%, con compañías como GAL, Mota-Engil o Amorim como las más damnificadas. Y estuvimos muy pendientes del sector bancario italiano. Banca Generali se disparaba un 5% tras la OPA de 6.300 millones.
lanzada por Mediobanca y caídas importantes para Marks & Spencer después de sufrir un ciberataque en su negocio online en la Bolsa de Londres. Miramos para hoy porque tenemos bastantes protagonistas, algunos que han madrugado ya, compañías que han presentado sus resultados. Hacemos un repaso rápido por esas cuentas, Ángeles. Deutsche Bank registra un aumento del 39% en sus beneficios del primer trimestre. HSBC ve como su beneficio antes de impuestos cae un 25% en tasa interanual y sus ingresos un 15%, pero el beneficio neto se dispara. Ha anunciado la entidad financiera un programa de recompra de acciones de hasta 3.000 millones de dólares. También hemos conocido que Porsche ha anunciado que reduce su previsión de ingresos para todo el año, que Capgemini confirma sus objetivos financieros para este ejercicio y ha comenzado ya la OPA de canje de Unicredit por Banco BPM. Ofrece 0,17 acciones de Unicredit por cada acción de BPM. Al precio actual de mercado, la oferta representa un descuento del 8,35%, pero en el momento del anuncio representaba una prima del 0,15%. En cuanto a lo que estamos esperando, BBVA tendría que haber salido hace ya unos minutos. También vamos a conocer el PIB del primer trimestre y el avance de la inflación de abril en nuestro país. Hoy cifras de compañías como Vidrala, Ence o Metrobacesa. También hay Junta General de Accionistas, a ver si se pueden celebrar en Endesa, Grenergy, A3 Media y Viscofan. En Europa conoceremos la confianza del consumidor de abril. En Alemania, el índice GfK de clima de consumo de mayo. Y estamos también esperando resultados de otras compañías como British Petroleum o Adidas. 7:30 de la mañana, en un minuto actualizamos toda la información, novedades sobre el restablecimiento del servicio de trenes y también sobre el Metro de Madrid. Abre a las 8 de la mañana, se lo contamos ahora. 11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:32 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos muy pendientes de todas las novedades, de cómo se va recuperando poco a poco, paulatinamente, la normalidad. Por ejemplo, en el transporte, Paloma Arnaldos, Metro de Madrid anuncia que reanuda el servicio a las 8 de la mañana. Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Así es, tuit X de Díaz Ayuso dice que el Metro de Madrid va a iniciar a las 8 de la mañana en toda la red de la actividad, excepto en la línea 7A. También contaba que van a circular el 80% de los trenes de una hora punta normal del día de mañana, y todas las líneas
de autobuses de la MT e interurbanos están operativas al 100% y van a ser gratuitas durante todo el día de hoy. Además, los 6 intercambiadores de transportes de la Comunidad de Madrid van a permanecer abiertos con normalidad. En cuanto a la información que nos llega de Renfe, del Ministerio de Transportes, nos dicen que se ha recuperado el trayecto íntegro entre Madrid y Sevilla. Además, circulaciones de los servicios comerciales para hoy martes se inician con normalidad entre Madrid y Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia y Alicante, y también entre la capital y el País Vasco. Se han recuperado las conexiones de Madrid con Asturias y Santander y también con Algeciras, Granada y Málaga. Pero ojo, el problema lo tenemos en Cataluña, es porque se ha suspendido el servicio de Rodalies en la Generalitat por la inestabilidad en la red eléctrica. Pues esa es la información de última hora relativa a los servicios, lo que se va ya recuperando prácticamente a la totalidad, porque informaba Red Eléctrica que a las 6 de la mañana se había recuperado más del 90% del suministro eléctrico, así que poco a poco se irán restableciendo los servicios. Desde la DGT, eso sí, insisten en no coger el coche si no es estrictamente necesario, y se espera para hoy una nueva reunión de ese Consejo de Seguridad que va a estar presidido con el Rey, y también estamos a la espera de que el Gobierno dé las explicaciones de las causas y el origen del apagón. Lo que contaba anoche Pedro Sánchez es que en 5 segundos la península ibérica perdía el 60% de la generación eléctrica, provocando el mayor apagón de toda la historia de España. Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema, y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado. Pedro Sánchez, que hablaba anoche con Zelensky, mantenían ambos una conversación telefónica en la que el presidente ucraniano ofrecía la ayuda de su país a nuestro gobierno. Decía Zelensky en su cuenta de Twitter que siempre estaremos dispuestos a ayudar a nuestros amigos. Mientras tanto, mientras vamos recuperando poco a poco la normalidad, hay trabajadores que no podrán ir a acudir hoy a su puesto de trabajo, y de eso hablábamos esta mañana para abrir este programa con Ana Erkoreka, la presidenta de los inspectores de trabajo, que también ha pasado la noche fuera de casa en un pabellón de Guadalajara tras quedarse tirada en el tren que le traía de Zaragoza a Madrid, y nos contaba esto sobre a lo que tienen derecho los trabajadores que no puedan ir hoy a su puesto de trabajo. Tienen un permiso retribuido no recuperable. Es un permiso que no puede ser ni sancionado ni despedido por hacer uso de este permiso. Este permiso se activa a raíz de la DANA, se incorpora al Estatuto de los Trabajadores, y es un permiso que tiene una duración de 4 días, que es retribuido y que se puede prorrogar. Y una vez que pasen estos 4 días, todas las empresas podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor por estos días que han tenido las empresas cerradas. Son las 7:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Les recordamos esa última hora que les contábamos ahora, 8 de la mañana, vuelve a abrir el metro de Madrid, va a hacerlo al 80% a partir de esa hora, en apenas 24 minutos, y que hoy va a ser también gratuito todos los autobuses urbanos e interurbanos aquí en Madrid, y también el transporte de cercanías, que poco a poco también va recuperando la normalidad. Normalidad a la que miramos también nosotros, al margen de ese apagón, y buscamos noticias que han ido ocurriendo y que van a ser también protagonistas en este martes. Por ejemplo, mirando a Canadá, elecciones que se celebraron ayer lunes y que ganaba Roberto Sol. Buenos días de nuevo, el liberal Mark Carney. Buenos días. Las primeras proyecciones apuntan a una victoria segura del líder del Partido Liberal y expresidente del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Carney continuará como primer ministro del país, cargo que ocupa desde marzo tras la renuncia de Justin Trudeau, y se hace con la victoria en unos comicios que han estado marcados por el pulso comercial con Donald Trump, al que acusa de traicionar a Canadá. Y ahora los americanos quieren nuestra fuerza, quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, quieren nuestro país. Es cierto que el presidente Trump ha traicionado a Canadá, lo ha traicionado, ha roto la economía global.
the global economy. Donald Trump cumple hoy sus primeros 100 días de poder tras su regreso a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos lo va a celebrar en un acto en el condado de Macomb, en Michigan. 100 días que han estado marcados por la imposición de aranceles a sus principales socios comerciales, su intención de controlar Groenlandia o los intentos de llegar a un acuerdo de paz en Oriente Medio y Ucrania. China insiste, mientras tanto, en que no hay conversaciones arancelarias en marcha con Estados Unidos. Pekín vuelve a negar que está hablando con Washington para resolver las disputas comerciales, a pesar de que desde Estados Unidos aseguran que sí se ha mantenido ese diálogo. Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna conversación sobre aranceles, decía el ministro de Relaciones Exteriores de China, Zhou Yakun. Mientras tanto, pendientes también de la situación en Ucrania, después de que Putin haya declarado otra tregua de 3 días. El presidente ruso declara tregua temporal de todas las hostilidades en el frente ucraniano del 8 al 10 de mayo con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, pero advierte de que Moscú responderá si Kiev viola el cese al fuego. Zelensky criticaba anoche esta decisión y señalaba que lo que necesita es un alto el fuego total y no de unos pocos días. En Ucrania no queríamos ni un solo segundo de esta guerra y siempre decimos que estamos dispuestos a trabajar lo antes posible con todos los socios que puedan ayudar a establecer la paz y garantizar la seguridad. En lo puramente económico, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar esta mañana el avance de la contabilidad nacional del primer trimestre del año. Dato avanzado del PIB después de que en 2024 la economía española creciera un 3,2% tras avanzar un 0,8% en el último trimestre del año. El INE también publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de abril, después de que la inflación se moderase en marzo 7 décimas y se situara en el 2,3% interanual. Y lo que está por ver es si finalmente el Consejo de Ministros aprueba hoy o no la reducción, tal y como estaba previsto, de la jornada laboral. Reducción a 37 horas y media a la semana manteniendo el mismo sueldo, una medida que cuenta con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal y que tendrá que pasar luego por el Congreso. El Consejo de Ministros prevé dar luz verde también este martes al PERTE, destinado a fomentar la industrialización de la construcción de viviendas y contribuir a reducir sus precios, un plan que cuenta con una inversión pública de 1.300 millones de euros en 10 años. El mayor autoconsumo compartido de renovables de España se pone en marcha en Huelva. Será una realidad en poco tiempo y será en Almonte, la localidad onubense. Se ha aprobado una instalación que albergará 2 millares de paneles solares que servirán para que más de 3.500 hogares y negocios de la zona se beneficien de la generación de dicha energía alternativa. Se trata de un proyecto puesto en marcha por la compañía energética CHC Energía a través de la iniciativa Pueblos Verdes y Grupo CEXA y que contará con una amplia capacidad de generación de energía eléctrica renovable de 2,25 gigavatios hora. Esto además se verá traducido en que se evitará la emisión de más de 585 toneladas de CO2 a la atmósfera. La nueva iniciativa impulsa la transición energética en zonas rurales mediante instalaciones fotovoltaicas en techos de naves industriales, minimizando así el impacto visual. Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del Plan Cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com. A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda web y app de El Corte Inglés. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es.
El primer análisis de la mañana. 7:43, hora menos en Canarias, y toca también mirar a los mercados. Lo hacemos hoy con Alejandro Muñoz, socio fundador de Equam Capital. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Buenos días, fenomenal, recuperándonos de lo de ayer. Tendremos pantallas y tiempo real y todo lo habitual hoy, supongo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vive alguien que se dedica a dos mercados como tú, como vosotros en Equam Capital, y tenéis un día de cero total, sin cobertura y sin nada? Claro, no sé, los clientes tampoco los pueden localizar, claro, vosotros tampoco sabéis lo que está pasando en el mercado. Por teléfono, no podíamos hacer nada, efectivamente, pues la verdad es que tuvimos que irnos a casa. Yo tenía que ir al aeropuerto porque mi hija se iba de viaje, y entonces en el aeropuerto sí que había cobertura. Yo creo que tenían los generadores funcionando, sí, y funcionaba internet a veces y podía ver algunas cosas, pero no pude hacer nada más, ¿no? Entonces, bueno, fue un desastre total. Pero bueno, ya se está recuperando todo rápidamente. Bueno, pues poco a poco íbamos recuperando también la normalidad, aunque como no puede ser de otra manera, estamos muy pendientes de cualquier noticia que se van a ir sucediendo, y muchas a lo largo de la mañana, pero por suerte van siendo ya casi todas positivas. Vamos a mirar al mercado, a ver cómo estamos y en qué momento nos encontramos. En momento de volatilidad, ¿no? Hemos tenido caídas importantes, hemos tenido cierta recuperación la semana pasada. Vamos a ver cómo cerramos el mes de abril, para que nos quedan 2 sesiones. ¿Cómo estáis gestionando, Alejandro, desde Equam Capital, y cómo están respondiendo los inversores a esa volatilidad, a esto que estamos viendo en los mercados? Bueno, nosotros siempre, cuando hay volatilidad, vemos oportunidades, ¿no? Y cuando hay bajadas como las que ha habido esas semanas, bueno, ya estamos recuperándonos, pero para nosotros son oportunidades de comprar aquellas compañías que pensamos que están menos afectadas, y que por tanto al bajar el precio pues son mejores oportunidades. Y lo que nos está sorprendiendo muy gratamente es que en este último mes y medio hemos tenido solo suscripciones, no ha habido reembolsos de nuestros inversores. Llevamos ya 10 años con el fondo y yo creo que se han acostumbrado a que nuestro fondo pues siempre resiste bien y siempre se recupera bien después de las caídas, ¿no? Entonces, bueno, nos ha gustado bastante y nos ha parecido sorprendente, porque la gente normalmente con las bajadas pues es lógico, ¿no? Se asusta. Pero esta vez pues no ha sido así y está entrando dinero. El tema nos llena de satisfacción. Ese nerviosismo, ese tema arancelario, ¿cómo está afectando a vuestra cartera, que se compone principalmente de qué? ¿Dónde estáis enfocados en este momento, Alejandro? Pues nuestra cartera es una cartera europea de empresas medianas y pequeñas, y algunas compañías, en el caso de que hubiera aranceles finalmente entre Estados Unidos y Europa, pues sí que se verían afectadas. Tenemos, por ejemplo, una empresa que es distribuidor de material audiovisual y que tiene una gran presencia en Estados Unidos. Pues todo lo que lleve a Estados Unidos, si tiene que pagar aranceles, pues va a sufrir bastante, ¿no? Pero muchas otras son empresas locales o tienen la presencia en Estados Unidos, la fabricación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que los aranceles con Europa pues es posible que se acaben eliminando y que lleguen a un acuerdo. Con China lo vemos un poco más difícil, sí, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Claro. Estamos mirando también a la temporada de resultados empresariales, pendientes de Estados Unidos, pendientes también de los que se están presentando, y por ejemplo tenemos un día importante en cuanto a cuentas en Europa. ¿Cómo estáis viendo la temporada de resultados y cómo le puede afectar esto, para bien o para mal, al mercado? ¿Cómo le está afectando ya? Bueno, yo pienso que los resultados van a ser un poco más flojos en Europa, principalmente porque el euro ha subido un 10% en marzo, y esto pues lógicamente, al consolidar todos los beneficios y todos los ingresos que tengan fuera de la zona euro, pues va a llevar a menores valoraciones en euro, ¿no? Menor consolidación en euro. O sea, que eso va a ser un factor que va a afectar negativamente. La bajada del petróleo también va a tener un efecto. Creo que, bueno, obviamente en las empresas de petróleo pues negativo, en otras quizás no tan negativo, ¿no? O positivo. Y la actividad, pues hombre, es posible que se resienta un poco, ¿no? Porque cuando hay esta incertidumbre, pues y problemas que ha habido con los aranceles y con las dudas sobre lo que va a pasar, pues lógicamente la actividad algo se va a resentir, ¿no? Bancos centrales se van a resentir también, les está cambiando mucho el paso. ¿Y eso cómo puede afectar a las carteras? ¿Cómo puede afectar a la exposición que tengamos al mercado, Alejandro? Bueno, se está hablando ya de una bajada adicional en junio por el Banco Central Europeo.
pues supongo que las bajadas de tipo siempre ayudan a la bolsa, ¿no? A las inversiones. Nosotros, como sabes, tenemos una cartera muy preparada para situaciones distintas de tipos de interés con poca deuda y, por tanto, bueno, pues no nos debería afectar demasiado, la verdad. Pues esa situación de mercado intentando recuperar la normalidad, que vamos a ver por dónde nos llega hoy. Tenemos también datos de crecimiento esta semana en Europa y en España. ¿Pensáis que se puede notar, por terminar por ahí, Alejandro, tema arancelario, toda esta incertidumbre, se puede empezar a notar en estos datos de crecimiento, más a lo mejor en las guías, ¿no?, de los resultados que presentan las compañías y en las previsiones que vayan presentando casas de análisis sobre las economías europeas? Entiendo, ¿no? Pero eso, ¿cuánto susto nos puede dar? Yo creo que puede haber una bajada de guías. Lo que estamos viendo es que las empresas que menos hablan de las tarifas son las que mejor lo están haciendo, ¿no? Ajá. Las que dan guías y hablan sobre los posibles riesgos pues sufren más, y las que no hablan demasiado pues están sufriendo menos. Yo creo que bueno, un 2-3% de caída en resultados para este año es posible. Se estima entre un 1 o un 2% para este primer trimestre, por la incertidumbre y por los costes que ha habido más, y por el euro, como os decía, ¿no? Alejandro Muñoz, socio fundador de Quant Capital, a trabajar hoy con más normalidad, por suerte, que ayer. Que vaya bien el día, pendientes de las pantallas, pendientes del negocio, y a seguir peleando. Alejandro, gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda web y app del Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Despierta, invierte, gana. Son las 7:51 minutos de la mañana. Estamos pendientes de toda la actualidad, de toda esa recuperación paulatina que vamos viendo, por ejemplo, en el transporte. 8 de la mañana vuelve a abrir el metro de Madrid. Se va recuperando también en gran parte de España la normalidad en las conexiones ferroviarias, informando Renfe al minuto. A las 8 de la mañana vamos a hacer un repaso por todas esas novedades, por toda esa actualidad. Suministro eléctrico, que contaba Red Eléctrica, se ha recuperado ya desde las 6-7 de la mañana en más de un 99%. Vamos a ver cómo lo está recogiendo la prensa. Por ejemplo, prensa económica, las portadas de hoy, habla expansión de un apagón histórico, colapsa España en pleno caos eléctrico. Dice que el corte de luz total llega a contención máxima por el cierre nuclear y precios descontrolados. Habla también de las operaciones bancarias y la gran distribución. Dice que logran resistir el gran apagón eléctrico. Análisis sobre esto, apagón o reventón. ¿Qué le ha pasado a la luz? Vamos a hablar a las 8 de la mañana con Jorge Morales de Labra, experto en energía, director de Próxima Energía, que nos va a contar qué pudo estar detrás de las causas de ese apagón de ayer. Dice también, con fotografía para Pedro Sánchez, que Sánchez toma el mando en 4 comunidades y no descarta ninguna hipótesis. Y en clave bursátil,
El IBEX ignora el golpe y acaricia máximos. Portada del Economista con esa foto para la M30 de Madrid ayer colapsada, con atascos multitudinarios, horas atrapados los coches en las carreteras, colapso en las ciudades y parálisis en la industria. Dice el Economista que los transportes por tren, metro y avión se bloquearon, las colas volvieron a los súper y se reactivó el uso de efectivo. Habla de que la parada de 4 nucleares agrava el mayor apagón de la historia de España. Dice el Economista que en otro orden de cosas lleva hoy a Indra a portada, dice que logra el apoyo del 50% del capital para la fusión con Escribano. Y en la portada de 5 días, a 5 columnas, apagón masivo, colapso, el fallo eléctrico paraliza España y golpea también Portugal. Dice que los trenes se detienen en todo el país y AENA usa generadores de emergencia. Declaraciones de Sánchez, no descartamos ninguna hipótesis. Y hueco también, por algo que les contamos ayer a las 9 de la mañana y que quedó luego muy diluido. El dato de la EPA, el paro marca la mayor alza en 12 años. ¿Cómo lo está contando todo esto Elena Fraile, la prensa nacional? Y sobre todo interesa hoy cómo lo están contando los periódicos internacionales. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos por esa prensa nacional. El diario El País habla del gran apagón, de esa caída eléctrica masiva que afecta a toda la península. Se habla de que a las 12:32 desaparecieron del sistema 15 gigavatios de potencia, equivalentes al 60% del consumo. El diario El Mundo también habla de ese gran apagón que desconecta España. También lleva esas imágenes, sobre todo de esos intercambiadores de autobuses que estuvieron colapsados durante todo el día ante la falta de funcionamiento del metro. El diario ABC habla también de ese gran apagón y el periódico de Cataluña también habla de ese apagón inexplicable. Dice que la avería masiva de la red bloquea carreteras, suspende trenes y metro e inutiliza las infraestructuras. En La Vanguardia habla de España apagada y dice que la causa, según Red Eléctrica de España, dice que fue el desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía que motivó, dicen, este corte. Y también se habla de ese caos en el transporte, de cómo trenes y metros se quedaron sin servicio y hubo que evacuarlos. El periódico también habla de este apagón inexplicable. En La Voz de Galicia también apagón total. Y en La Razón, totalmente, una página esta mañana en negro que habla de ese caos total. En la prensa internacional se están haciendo eco, como primera noticia de esta mañana, los diarios. En Alemania se habla que se restablece ya la mayor parte del suministro energético en España, y es que fue un gran apagón, dice, que sume a la península ibérica en el caos. Solo después de unas horas de trabajo la mayoría de la gente pudo respirar aliviada. La causa del apagón aún, dicen, no está clara. En Francia también habla de un apagón masivo que causa estragos en España y Portugal. Dice que es una locura sentirse tan vulnerable y habla de que hubo trenes parados, metros cerrados, tráfico paralizado, vuelos cancelados y comunicaciones parcialmente cortadas. Y también destaca, como muchas personas, usando sus teléfonos móviles para iluminar pues algunos de los pasillos oscuros de algunas de las tiendas, en este caso de un gran bazar chino en las afueras de Madrid, pues compraron linternas, velas, pilas y radios portátiles. Fue la imagen durante casi todo el día después del apagón. Incluso algunos supermercados que estaban alimentados por generadores quedaron vacíos, esos estantes de platos preparados, agua también embotellada, papel higiénico y bolsas de carbón que fueron, incluso dicen, bueno, pues que se agotaron en pocos minutos. En la prensa de Reino Unido, de Times, también se habla de que en España y Portugal decenas de millones de personas se vieron afectadas por el apagón y el gobierno español declara el estado de emergencia. Y en Estados Unidos, no es la principal noticia para The Wall Street Journal, la lleva en otro lugar. Dice que España y Portugal sufren un apagón generalizado y muestra en portada de este diario cómo Trump dice que suaviza el impacto de los aranceles para el sector del automóvil, y también destaca cómo los bancos de Wall Street venden la última parte de la deuda X de Elon Musk. Y es que los préstamos permanecieron, dicen los libros de los bancos, durante 2 años y medio hasta que la elección de Donald Trump cambió rápidamente, dicen, la suerte de la empresa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
En un día tan atípico como hoy, recordamos que la DGT pide evitar circular si no es necesario tras el apagón y extremar la precaución en carretera. En el caso de tener que desplazarse, la DGT recomienda conducir con precaución y extremar los cuidados hasta que se restablezca la normalidad en las vías. Recordemos que el Metro de Madrid abre a las 8 y será gratuito, así como todos los autobuses interurbanos y urbanos. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía.